Hola a todos, aquí nuevamente en Aprendo en Casa. En esta oportunidad vamos a trabajar tercero y cuarto de secundaria y esta es la experiencia 7. Veamos qué título tiene en esta oportunidad. Es la actividad 6 en el cual vamos a trabajar, modelamos nuestro filtrador según sus medidas y características. Esto es la primera parte. Comencemos. Bien, como en todas las actividades empezamos con la parte del saludo, hola. Y aquí nos describen que en la actividad anterior justamente hemos conocido procesos para dar lectura de un flujograma, ¿no? Respecto a los procesos de potabilización de agua. Bien, vamos a iniciar entonces y vamos a hablar de justamente figuras geométricas para preparar un filtrador y todo ello. Bien, empecemos con esto. Dice, investigamos en nuestro entorno. Uno de los desafíos que tenemos como país es acceder al servicio de agua potable, tanto en la ciudad como en las diversas regiones, a pesar de que nuestra nación es una gran potencia de recursos hídricos. La Organización Mundial de la Salud, OMS, ha categorizado el acceso al agua en términos del nivel de servicio. Para conocer sobre estos niveles, podemos leer el recurso, la cantidad de agua que se usa en los diferentes niveles de servicio. Bien, ese recurso está disponible, dice, en los recursos de mi aprendizaje. Y lo tenemos y lo pueden ustedes leer. Yo voy a citar lo que necesito para poder responder a las interrogantes que nos van a presentar. Bien, pasamos a la siguiente hoja de nuestro cuaderno de trabajo y dice número 1. ¿Cuántos litros de agua en promedio corresponden al acceso básico? ¿Qué implicancias trae estar en ese nivel? Bueno, en esa parte donde dice que lea la información de la OMS, ahí hay varios niveles de servicio, ¿no? Servicio básico, intermedio y otros, de los cuales, como me preguntan del acceso básico, entonces yo voy a enfocarme en ese acceso. Así que de toda la tabla que nos dan como información, al final vamos solamente a citar lo que necesito, donde dice acceso básico. Entonces he traído solamente esta parte de toda la información. Bien, esto es lo que corresponde a acceso básico. Lo puede usted ver toda la información completa al final de la actividad. Bien, nos dicen, ¿no? ¿Cuántos litros de agua promedio corresponde al servicio o al acceso básico? Entonces, como este es el acceso básico, veo que aquí me dicen promedio aproximado, la cantidad de litros que corresponde. Y aquí justamente menciona 20 litros per cápita por día. Entonces aquí ponemos, ¿no? En el acceso básico, el promedio aproximado es de 20 litros per cápita por día. Bueno, recordar, ¿no? Per cápita se refiere a por persona, por persona. Viene de una palabra en latín que ya según el tiempo y llevado a la lengua española se quedó como per cápita. Se refiere a por persona, ¿de acuerdo? Bien, entonces esa sería la primera pregunta. Luego dicen, ¿qué implicancias trae estar en este nivel? Bueno, estar en este nivel trae ciertas implicancias y aquí también lo dice, ¿no? Y ahí lo vamos a redactar así. Las implicancias de estar en este nivel genera un alto riesgo para la salud pública e higiene. Porque aquí dice, mira, ¿ves? El riesgo es alto en este acceso básico. La higiene puede estar comprometida, ¿no? O sea, la cantidad de agua es bastante baja, con el cual de un momento no alcanza para las necesidades que requiere una persona, ¿no? Entonces la higiene se compromete y eso puede generar problemas, ¿no? Y riesgos de grado alto en la salud pública en este caso. Bien, entonces ya hemos contestado la primera interrogante. Bueno, vamos con la siguiente, número 2. Reúnete, dice, en familia y planea una estrategia para registrar el consumo aproximado del agua en litros durante 4 días. Quiere las medidas de 4 días para facilitar tus cálculos. Elabora un cuadro como el que se muestra. Usa el aplicativo Excel disponible en tu tableta. Bueno, nosotros hemos elaborado el cuadro en el cual, como dice que se reúna con la familia, eso ya depende de cada uno cuando haga justamente la recolección de datos, ¿no? Hay familias que son de 3 personas, 4 personas, 5, 6, eso depende mucho, en este caso, de la persona que va a realizar el análisis. Yo he planteado esta recolección de datos para un número de integrantes de familia de 5 personas, ¿de acuerdo? Son 5 personas que integran la familia. Bien, entonces lo que se va a hacer es medir justamente el consumo de agua que realizan y para ello nos han dado como referencia un cuadro en el cual le he puesto para 4 días. Ahí está el cuadro, el modelo que ellos nos están justamente dando para facilitarnos este trabajo. Entonces aquí están los 4 días que tengo que registrar. Dentro de ellos, lo que debemos de registrar es la cantidad de agua que se consume en lavado de ropa, limpieza de pisos, uso del inodoro, regado de plantas, aseo personal, alimentación
Y acá al final colocaré el total, pero todo es expresado en litros. Todo es en litros. Bien, vamos entonces a comenzar a hacer las medidas, ¿no? Para ello, entonces, tienen que ser medidas, depende de dónde también usted, en este caso, esté realizando justamente estas mediciones, ¿no? Depende del entorno y de muchos factores que pueden influenciar en estas respuestas. Bien, yo he recolectado esto y he observado, por ejemplo, que en lavado de ropa se va más o menos unos 60 litros de agua. Por ejemplo, ¿no? Si alguien utiliza de un momento una lavadora, la lavadora está en una capacidad de 40 litros a 80 litros de capacidad dependiendo de cuánto kilo de ropa va a lavar. Entonces ahí, por ejemplo, un promedio está con 60 litros aproximadamente. Limpieza de pisos. En limpieza de pisos se ha observado que aproximadamente se ha consumido unos 30 litros, ¿no? 30 litros con pasar, etcétera, y rápidamente es el consumo. Uso del inodoro. En el inodoro se ha considerado 225 prácticamente en el día, 225 litros. Es que el inodoro, en este caso el tanque, aproximadamente la cantidad de litros que tiene está entre 10 y 20 litros en este caso. Entonces, cada vez que tú activas el inodoro, aproximadamente esa es la cantidad de litros que va. Y como esta familia se compone de 5 personas, un aproximado, cada uno va en este caso al uso del inodoro y generalmente activa el tanque del inodoro cada uno 3 veces, ¿no? Al día. Entonces son aproximadamente como 15 activaciones que hace del inodoro y eso da un aproximado de 225. Hay otros días que es menos, aproximadamente. El regado de plantas. El regado de plantas se ha considerado en este caso y se ha medido aproximadamente unos 60 litros. Cuando se rieguen las plantas, por ejemplo, por la manguera o llevas en balde, rápidamente el consumo es alto, ¿no? Se va rápidamente. En poco tiempo se está regando bastante agua en este caso. El aseo personal. El aseo personal se ha considerado 140 litros porque son 5 personas, ¿no? En este caso, por ejemplo, en la ducha, cuando tú estás en este caso usando la ducha, la regadera de la ducha por persona en 5 minutos aproximadamente se va como 20 litros. Entonces uno cuando se baña no está 5 minutos en la ducha, dura un poco más. Entonces ahí es el consumo y eso es por persona. Entonces si los 5, por ejemplo, ocupan al día, en este caso la ducha, hay un consumo bastante considerable. También en lo que es el aseo bucal, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí también se va el agua, ¿no? Tiene que estar cerrando mientras uno va cepillando, etc. Y entonces un aproximado para las 5 personas ha sido de 140 litros. En la alimentación se ha consumido aproximadamente 20 litros, ¿no? Preparando ahí la comida para hervir, etcétera, etcétera. Bien, todos estos valores han sido medidos aproximadamente en el día, entonces se ha sumado y el total de litros que ha salido ha sido 535. Ahora, el segundo día se ha hecho las mismas mediciones y se ha encontrado, por ejemplo, que en el segundo día ha sido 30 litros en el lavado. El motivo es que ya no hay tanta ropa para lavar, no todos los días no se lava el mismo volumen de ropa, generalmente ya baja en otros días, etcétera, otros días se acumulan más, entonces muchos factores que influyen. Limpieza de piso se ha ido unos 25 litros aproximadamente, ya no ha hecho tan exhaustivamente la limpieza. Uso del inodoro está entre 210, ¿no? Ya algunos, por ejemplo, no han, digamos, utilizado con gran frecuencia el inodoro, entonces no han activado la palanca. Regado de plantas, aproximadamente unos 50 litros, ¿no? 50 litros porque es un área pequeña también. El aseo personal, 180 litros, han utilizado más, las personas han utilizado más la ducha, etcétera, y ha habido un consumo mayor. Alimentación siempre está por ese promedio entre 20, a veces este día bajó a 15 y la suma de todo ello da unos 510. Y así se ha medido el tercer día, que ha sido 40 y así sucesivamente en cada uno de ellos, ¿no? Entonces son consumos muy parecidos casi todos los días, ¿no? Un día sube, otro día baja, está en esa circunstancia y aquí tenemos toda la cantidad de litros que se ha consumido en cada uno de los días. Hay días que ha consumido más, menos, por ejemplo acá hay 2 días que han coincidido. Bien, este sería entonces la tabla llenada para 5 personas. 5 personas. Bien, vamos a la siguiente, entonces, al siguiente numeral, donde me dice ahora, emplea los datos y responde. O sea, todo lo que he llenado, vamos a responder con eso. ¿Cuál es el promedio diario de consumo de agua? ¿Cuánto en promedio es el consumo de un integrante? Entonces empezamos con la tablita, acá está la tabla ya confeccionada, donde la suma ya lo tenemos realizado. Y comenzamos con el primero que me menciona. ¿Cuál es el promedio diario?
Bien, este es lo que consume diariamente. Yo quiero el promedio de todos los valores encontrados. Entonces yo debo recordar, según ya temas anteriores, que el promedio se calculaba simplemente como la suma de todos los datos entre la cantidad de ellos. Entonces calculamos el promedio diario y eso sería la suma, 535 sería el primer valor, más 510, más 495, más 535. Y todo eso dividido entre la cantidad de elementos, que es 4. Bien, sumamos todos los números que están en la parte superior y obtenemos 2075. Entre 4 lo dividimos, eso se puede dividir, son números enteros sencillos, y nos da 518,75. Este sería el promedio, entonces podemos decir, redactando, el consumo diario de agua en la familia es de 518,75 litros en este caso. Bien, con eso hemos contestado la primera pregunta. Ahora la segunda dice, ¿cuánto en promedio, o sea, tenemos que trabajar de acá, es el consumo de un integrante? Como esta es la cantidad de agua de la familia, o sea, de 5 integrantes, ahora quiere por integrante. Entonces lo que tendríamos que hacer ahora para determinar el consumo por integrante debemos de dividir entre el número de personas que componen la familia. Entonces esto es en promedio al día. Ahora voy a dividir entre la cantidad de personas para saber cuánto sería en promedio para una sola persona. Como son 5 integrantes, tendría que dividir entre 5. Entonces el promedio por integrante será este valor entre el número 5. Bien, procedo a dividir, también es sencillo, son números bastante elementales. Y nos sale 103,75 y no te olvides, esto está en litros. Entonces colocamos acá la redacción, que siempre es importante redactar. En promedio, el consumo per cápita, o sea, por persona, es 103,75 litros por día. Bien, dice, de acuerdo con el consumo de agua de un integrante, ¿en qué nivel de servicio se encuentra tu familia, según la OMS? Entonces, para ello necesitamos citar, en este caso, el cuadro en el cual se ubique la cantidad de litros que yo he detectado per cápita. Hemos encontrado que era 103,75. Entonces, buscando en el cuadro del acceso básico, intermedio y todo ello, vemos que el 103,75 se ubica dentro de este promedio, porque acá dice el promedio de 100 a 200 litros y justo estoy ahí. Entre 100 y 200 el 103 se ubica. Entonces estamos en este lugar y esto corresponde al acceso óptimo. Entonces podemos redactar, como he determinado 103,75 litros per cápita por día, esto corresponde al nivel de servicio acceso óptimo. Ahí correspondería según el valor encontrado. Estamos en el acceso óptimo. O sea, el suministro de agua es mediante múltiples grifos en la vivienda, ¿no? Servicio de agua potable normal. Bien. Pregunta 5. Dice, ¿qué consecuencias trae para tu familia encontrarse en este nivel de efecto? En caso de que tu respuesta fuese de riesgo muy alto o alto nada más, ¿qué solución plantearías para obtener o incrementar el acceso del agua? Argumenta tu respuesta. Bueno, en nuestro caso, ¿no? En el caso que yo he analizado, como estamos en el acceso óptimo, entonces decimos, el nivel de efecto, mira, el nivel de efecto es muy bajo. Entonces, en el cual se encuentra el riesgo que se encuentra es muy bajo, es bajísimo el riesgo, prácticamente no hay riesgo, ¿no? La higiene dice no debe estar comprometida, la ropa se lava en el lote, o sea, no hay riesgo que nos pueda preocupar en este acceso óptimo. Entonces, no hay ninguna recomendación a plantear para nuestro caso. Pero si es que pidieran alguna recomendación, de todas maneras, ¿qué se podría hacer, no? Para poder tener mayor cantidad de agua, en un momento el agua que se puede adquirir fácilmente no es para el consumo humano, entonces usted puede hacer una filtración del agua. Entonces se puede hacer filtraciones para tener una cantidad de agua mayor a la que se puede adquirir, ¿no? Y poder pasar de un acceso de un momento básico a un acceso mucho mejor y tratar de reducir el riesgo, ¿no? De higiene y salud en este caso. Entonces una filtración podría ser, digamos, una medida que puede mejorar o tratar de resolver el problema que tenemos. Bien, pasamos a la siguiente hoja. 6. Dice, el agua que obtienes como parte de tu solución es apta para el consumo. ¿Ven? Entonces, por querer solucionar el problema, han en este caso obtenido agua, ¿no? De otro lugar en el cual el problema está. ¿Esto es apto lo que he conseguido? Esa es la pregunta que están haciendo. Y si no lo es, dice, ¿qué podrías hacer para generar agua que lo sea?
Entonces decimos, el agua que obtengo sí es apta para el consumo humano, en nuestro caso, ¿no? En nuestro caso sí es apto, o sea, no tenemos ningún problema, por eso nuestro riesgo es muy bajo. Pero en el caso que no fuera apto para el consumo humano, ¿qué se podría hacer? Dice, si es que hubiera dado ese caso, lo que se podría hacer, como les comentaba anteriormente, es filtrar el agua, ¿no? O sea, purificarla, hacer una filtración al agua para que salga mucho mejor y eso se podría consumir en este caso. Esa sería una de las medidas que se podría plantear en esta circunstancia. Bien, nos dicen ahora tomemos en cuenta. Es posible, dice, que alguna vez hayas empleado algún recipiente o envase expresado en litros. Generalmente los envases están expresados ahí en litros para medir el consumo de agua. Por ello, debes saber que un metro cúbico equivale a 1000 litros en este caso. Generalmente la medida es en metros cúbicos porque en litros salen números bastante grandes. Como has visto tú, al día en promedio estamos hablando de cuánto para una persona, de 108 aproximadamente solo para una persona. En una familia estamos hablando de 500 al día. ¿No? En 30 días el consumo es bastante grande, ¿no? En litros, pero si lo llevo a metros cúbicos, lo puedo expresar con números más pequeños. Esa es la ventaja de trabajar con unidades diferentes, ¿no? En litros son números grandes, en metros cúbicos represento lo mismo, pero con números más pequeños. Bien, ahora para poder continuar con la actividad, necesitamos previamente conocer algo de teoría sobre lo que es el cilindro. Entonces vamos a desarrollar justamente lo que se ubica en el recurso de aprendizaje, que es conocemos el cilindro. Bien, a ver, para ello vamos a comenzar así. El cilindro, dice, se puede imaginar construido a partir de un rectángulo plano, curvado en el espacio de manera que se unan dos de sus lados paralelos. Bueno, en este caso lo están dando para formar el cilindro de una manera especial, ¿no? ¿Cómo puedo yo, digamos, construir el cilindro? Pero tiene varias maneras de construirlo, y otra que es diferente, no es por revolución, que lo comentaremos después. El modo de generar el cilindro, dice, sugiere una forma de determinar el área de la superficie. Así es, a partir de ello se puede observar esas características. Solo hace falta, dice, imaginar que se corta el cilindro a lo largo y a continuación se desenrolla sobre un plano. Mira, ¿cómo es esto? ¿No? Hay que imaginarse, pero vamos a tratar de que la imaginación se plasme en lo que vamos a exponer. Entonces, imagínate tú que tienes este papel rectangular. ¿Ves? Acá tienes el papel rectangular. Ahora, ¿qué vas a hacer con este papel? Lo vas a comenzar en este caso, a tratar de unir los extremos. O sea, este extremo que está aquí, esto que se estoy señalando, esta línea, esta parte, este filo de la hoja, lo vas a tratar de juntar con este filo, sin doblar la hoja. O sea, no lo quiebres la hoja, sino simplemente dale una curvatura para que esta línea, este extremo de la hoja, se pueda juntar con este otro extremo. Trata que este extremo llegue acá. Entonces voy a tratar de curvarlo un poquito, mira. Lo voy a curvar, ¿ves? Mira, ¿ves? Lo estoy curvando. Estoy tratando de que esta línea se acerque a esta y no que se acerque. Quiero que lo toque, eso es lo que quiero, unirlo. Entonces lo curvamos un poquito más, mira. Mira, ¿ves? Lo estoy curvando, mira. Uy, mira cómo está haciendo como un arco, ¿no? Ahora sigue curvando hasta que este extremo se junte con este otro. Y cuando haga eso, mira, se va a juntar. Se juntó, mira lo que se ha formado. Esto que se ha formado curvando la hoja hacia alrededor, eso es lo que se denomina cilindro. ¿Ves? Eso es lo que manifiesta acá, en este caso, en la parte donde dice conocemos el cilindro. Así lo han manifestado y así se forma. Ahora de ella podemos decir entonces, esa hoja que lo he doblado alrededor para formar esta figurita, entonces es esta de acá, ¿ves? Esta hoja tiene ciertas dimensiones que acá te señalan. Acá hay un H que lo vamos a llamar altura, ahorita lo vamos a precisar. Y acá hay una longitud, el largo de la hoja, ¿no? Ese largo va a coincidir con, en este caso, esta línea, este contorno del círculo, o sea, la circunferencia. Esta es la longitud de la circunferencia, porque esto simplemente se ha doblado y ha cerrado, ¿no? Ha generado esta circunferencia que ves. Bien, entonces va a haber una tapa, esta es la parte lateral, ¿no? La hoja que se ha doblado, pero para taparlo aquí va a haber justamente un círculo que sería este sería el círculo que va en la parte de arriba, y también va a haber otro que está acá abajo, que sería la base, ¿no? Esos dos. ¿Ves? Este se arquea formando la curvatura y esto simplemente es su tapa y su base, arriba y abajo. ¿De acuerdo? Bien, entonces se va a formar el cilindro de esta manera. ¿Ves? Ahí está el cilindro. Esta de acá es la base. Este de acá también se puede llamar base si lo volteas. Es la tapa que tiene.
y este rectángulo es el que se ha curvado formando la parte lateral. Bien, este de acá se le denomina altura. Este numerito que dicen R es el radio de este círculo que está en la parte superior, que es el mismo de la parte inferior. Bien, pasamos a la siguiente ahora. Presentado ya el cilindro, pasamos aquí. Dice, a continuación presentamos las expresiones que facilitan el cálculo del área de la superficie lateral. O sea, ¿cómo vamos a hacer esto? El área de la superficie total y el volumen, o sea, tres valores. El lateral, el total y el volumen. Bien, comencemos a ver eso. Aquí nos presentan un cuadrito en el cual vamos a encontrar el área lateral, el área total y del volumen. Para ello solamente tengo que ver cuáles son las figuras y ahí vas a relacionar fácilmente cómo encontrarlas. En este caso, este es el cilindro. En el cilindro, recuerda, esta es la base. Toda esta parte, ese círculo que está acá abajo es la base. Este de aquí, en este caso, la distancia que hay desde esta tapa de arriba hasta la tapa de abajo, las dos bases, ¿no? Base de arriba, base de abajo, ¿no? La distancia que hay entre ellos, eso se le denomina altura. La distancia que hay entre ellos se llama altura. Esta línea pequeñita que está aquí, ese es el radio de este círculo que está en la parte de arriba, que también corresponde a la parte de abajo. Ahora, aparte de ello, no han puesto en la actividad, pero es bueno que lo conozca. Estas líneas, ¿no?, perpendiculares a las bases, al de arriba y al de abajo, mira como esta línea de acá, esta línea también puede ser, son perpendiculares, pero están sobre la parte lateral, ahí está, mira, esta línea también, puede ser esta otra, ya esas líneas que están acá sobre la parte lateral, así, perpendicular a las bases, eso se le denomina generatriz, así se le va a llamar, ¿de acuerdo? No confundir la altura con la generatriz. La altura es la distancia que hay de una base a la otra. La generatriz es la línea justamente perpendicular a las dos bases del cilindro. Lo que se podría decir es, la medida de la generatriz es lo que se llama altura, que es distinto. ¿De acuerdo? Entonces, estas líneas son generatrices. Tiene un montón de generatrices que yo puedo observar porque todos se ubican en la parte lateral del cilindro. Bien, observado eso, ahora vamos a comenzar. El lateral sería este contorno nada más, el que se forma con el rectángulo. O sea, eso está formado por esta figurita, ¿ve? Este rectángulo conforma el contorno, ¿no? La parte lateral. Ahora, esa parte lateral tiene una altura que le han llamado H, tiene una altura. Y toda esta longitud que está acá es como desenrollar esta parte circular, es como si lo cortaras y lo abrieras. Entonces la longitud de esta circunferencia sería el largo de este rectángulo que se forma. Cuando se despliega o se desarrolla, también se dice desarrollar, significa cortarlo y abrirlo. Ese es el desarrollo del sólido que estamos hablando del cilindro. Entonces eso mide la longitud de la circunferencia, que es 2πr. Entonces el área lateral sería el largo por el ancho, 2πr por h. Ese es el área lateral. ¿Ve? Así de fácil, el lado nada más. Ahora, el área total. El área total sería el lateral, pero tienes que sumarle el área de las bases, el de arriba y el área de la base de abajo. Entonces hay que sumar dos veces el área de arriba y de abajo. Entonces, al hacer esa suma se encuentra esta expresión. ¿Ves? Acá está, mira, este es el lateral, pero ahora esto también hay que considerar. Digamos, la tapa y la base, ¿no? Ahí están las dos bases y esta es la lateral. La suma de todos es lo que llaman área total. Ya, esta formulita es para todo, ¿eh? Cuando tienes tanto el lateral, la base de arriba y la base de abajo. Tengan cuidado en eso porque puede haber figuras como un vaso, por ejemplo, en forma cilíndrica, en el cual el vaso solamente tiene una base, que es la inferior, y arriba es hueco, ¿no? Porque es un vaso, un balde. Entonces eso hay que tener en cuenta para calcular las áreas en este caso que corresponde. Ahora el volumen ya es el sólido completo, o sea, así tridimensional, puedes palmar ese sólido. En cambio estos son superficies nada más, como el cascarón. Este no, este ya es con todo contenido interno, ¿no? Eso es lo que debemos de observar. Ahora, ¿cómo se calcula el volumen? El volumen está dado por pi radio al cuadrado h. Este es el volumen. Bien, entonces, si usted se da cuenta, tanto las áreas como volúmenes dependen ahora de ¿quién? De radio y la altura. Todos tienen radio y altura. Necesito siempre eso, radio y altura. El valor de pi ya usted debe conocerlo, 3,14 aproximadamente. Lo puede usar. Bien, esos son los elementos y cómo se calcula justamente el área y el volumen para dicho cilindro.
Pasemos a la siguiente hoja. Ahora vamos a resolver dos situaciones que están en la actividad, pero las vamos a explicar. Ahí ya están resueltas, pero nosotros vamos a explicar detenidamente cómo se realiza. La primera situación trata de un fabricante de fluorescentes se olvidó, dice, cuánto gas argón a condiciones normales de presión y temperatura debe poner dentro de un fluorescente tubular, como el mostrado en la imagen. Solo recuerda que tiene 150 pi centímetros cuadrados de superficie de vidrio. ¿Qué debería de hacer? ¿Cuánto será el gas que empleará? Y ahí me dan la aproximación de pi. Y la figura o imagen que mencionan es esta. Ese es el tubo, en este caso, que se tiene. Bien, el largo, bueno, si lo ves así echado, el largo es 60, ¿no? Dependiendo de la posición, también puedes cambiarle de nombre. Bien, entonces me piden saber cuánto gas debo de ponerlo, ¿no? A condiciones normales. Bueno, eso ya es parte de química, ¿no? Condiciones normales, presión, una atmósfera, etcétera, etcétera. No entremos a esos detalles. Bien, empecemos. Resolución. Ya para ello debo de observar que el gas que se emplea es tanto como el volumen del fluorescente. O sea, el volumen que este fluorescente contiene es lo mismo que sería el gas que tienes que emplear para llenarlo, ¿no? Así que el volumen del gas sería igual al volumen del fluorescente. Ahora, este volumen de fluorescente que ves acá lo podemos determinar, porque este fluorescente, si usted se da cuenta, tiene una forma cilíndrica, ¿no? Es un tubo prácticamente forma cilíndrica. Y aquí lo he puesto, ¿no? El volumen del fluorescente que tiene forma cilíndrica. Vamos a calcularlo. Para calcular el volumen del fluorescente que tiene forma cilíndrica, según su cilindro, yo debo recordar cilindro. Recuerdo que lo voy a poner la figura así. Y si lo pongo la figura ahora de esta manera, donde esta longitud, según lo que veo, es 60, ya sería la altura, ¿ven? Por la forma como lo pongo, usted va a identificar, esta es la altura. En cambio, así echado no se distingue muy bien eso, ¿no? Pero era la altura. Entonces, el cilindro, tengo los datos siguientes. Tengo la altura del cilindro. Eso es lo que conocemos. Nos faltaría conocer el radio. Recuerda que para hallar las áreas, volúmenes, necesitabas dos cosas, radio y altura. Entonces necesito el radio. Ahora, ¿cómo calculamos el radio? Debemos de ver qué datos tengo. A ver, vamos a leer. Aquí me dice que solo recuerda que este valor es la superficie del vidrio. Entonces vamos a decir lo siguiente, mira, ese es el único dato que tengo y no lo he usado aún. Entonces decimos, como tenemos el área de la superficie del vidrio, el vidrio solamente está compuesto por superficie lateral, no tiene la base con vidrio. Aquí hay otro en este caso, otro accesorio, ¿no? Que tapa la parte superior e inferior, que ya se conecta a la electricidad, etcétera, etcétera. Entonces el vidrio solamente está en la parte lateral. Por eso decimos, como tenemos el área lateral, superficie del vidrio nada más, que es este valor, utilizaremos la fórmula del área lateral. Entonces hay que recordar el área lateral. Mira, ¿cuál era la fórmula? Entonces invocamos el cuadro donde estaban todas las fórmulas y ahorita aparece invocación del cuadro y ahí está. En ese cuadro está lo que necesitamos. El área lateral era 2πr por h. Entonces decimos área lateral 2πrh. Necesito r, necesito h. Entonces vamos a plantearlo y sería de esta manera. Esto va a ser igual a 150 pi porque es el dato. Bien, ahora reemplacemos valores todos los que se pueda. Entonces decimos 2πr, pero r no lo conozco, el h sí, 60. Entonces sería 2πr h 60. Y eso es igual a 150 pi. Ahora la cantidad pi lo puedo eliminar. Entonces esta letra pi se va con esta otra y quedaría que 2r por 60 es 150. Es decir, 2 por 60 es 120 y lo pasas a dividir y determinas, queda de esta manera. Bien, ahora aquí simplifico 10 y divido 15 entre 12 y eso es bastante sencillo, nos va a salir 1,25 centímetros. Este sería entonces el valor de radio que necesitaba conocer. Conocido el radio, ¿ahora qué hacemos? Bien, ese radio ahora lo voy a reemplazar en la fórmula que determina el volumen, porque eso es lo que queremos encontrar, el volumen del fluorescente. Entonces decimos, determinamos el radio 1,25 y lo utilizaremos para hallar el volumen según la fórmula. ¿Qué fórmula, profesor? Acá está el cuadro de fórmulas. A ver, necesitamos volumen. Aquí está el volumen. El volumen es pi radio al cuadrado por h. Entonces quedaría así, volumen es pi radio al cuadrado por h.
Ya una vez puesto la fórmula, ahora sí ya que esto se retire, que se vaya y continuamos reemplazando valores. Sería entonces pi, que es 3.14, el radio es 1.25 y el h era 60. Aquí está el valor de pi, el radio y la altura que corresponde. Ahora hay que efectuar esto, ¿no? Para saber cuánto sale. Para ello, entonces, invocamos nuestra calculadora, porque ya manualmente ya es un poco pesadito, y vamos a efectuar. A ver, los valores a utilizar sería 3.14, acá le ponemos 3.14, multiplicamos por, ahora sería 1,25 al cuadrado, entonces sería 1,25 elevado al cuadrado. A ver, cuadrado está aquí, ahí está. Luego eso lo multiplicamos por el número 60. Ahora efectuamos y eso nos sale ese número, pero queremos en decimal, sería 294,375. Entonces el resultado va a ser 294,375 metros cúbicos porque es volumen. ¿Ven? La calculadora es bastante rápida. Bien, conseguido eso, entonces ya podemos redactar la respuesta y decimos, en el interior del fluorescente se empleará 294,375 centímetros cúbicos de gas argón. Esa sería la cantidad que se tiene que utilizar. Como ves, un problemita donde solo hay que ver cómo relacionar datos, ¿no? Para hallar letras o cantidades que nos faltan y eso ya poder utilizar en la expresión que me solicita el problema. Bastante sencillo y ya puede hacer uso de la calculadora por los números que son ya bastante, digamos, tediosos de operar. Bien, pasemos ahora a la situación número 2. La situación número 2 dice, resolvemos ahora lo siguiente. El quero inca o quero es una antigua cerámica andina que era utilizada como recipiente para beber líquidos como el alcohol o más específicamente la chicha. En la actualidad es utilizado tradicionalmente en las fiestas andinas. Se le refiere a menudo como queru, quero o quero. Las dimensiones de un vaso ceremonial, el quero, de forma cilíndrica, tiene la forma cilíndrica, son los siguientes. 12 centímetros de alto, 5 de diámetro en la base. Con esta información se desea obtener algunos datos de recipiente. ¿Cuánta área representa la superficie exterior del vaso ceremonial? ¿Y cuántos mililitros de líquido podrían contener en su máxima capacidad? Y me dan el valor de pi que debo de considerar. Bien, comencemos la resolución inmediatamente. Para ello necesitamos ordenar los datos, ¿no? Porque todo el texto es bastante extenso, entonces necesitamos acá, en este caso, seleccionar la información específica para poder plantear el problema. Ahora, ¿dónde está la información? Inmediatamente busco y mira, acá está, lo voy a marcar. Ahí está la información, mira, ¿ves? Todo el texto y aquí está la información del problema. Primero dice de forma cilíndrica, así que este vaso ceremonial es de forma cilíndrica. Es importante saber que su forma es de ese tipo. Luego dice, los siguientes son los datos, 12 centímetros de alto, entonces la altura es 12, h vale 12. 5 centímetros de diámetro en la base, entonces decimos diámetro es de 5 centímetros. Bien, esa es la información, borramos ahora sí, ya tengo la información de todo. Tengo la altura, tengo diámetro, y es un cilindro. Pero yo debo recordar que en el cilindro yo necesito no diámetro, yo necesito altura y radio. La altura la tengo, pero el radio no. Entonces yo recuerdo que radio es justamente la mitad del diámetro. Recordando, radio es mitad del diámetro. Entonces decimos, el radio es la mitad de la letra D, el diámetro, sobre 2, la mitad de él. Entonces reemplazo sería 5 entre 2, sería 2,5. Ya tenemos el radio entonces. Tengo radio, tengo altura, ya puedo hacer el cálculo que yo quiero. Y acá te planteo digamos, un vaso ceremonial así, bastante, digamos, típico, ¿no? No es el original, el vaso del quero es de otro tipo, pero ahí te doy una referencia, ¿no? Para que veas el vaso, ahí está, esa es la forma que tiene, ¿ves? Como un cilindro, ese es el aspecto que tiene. La primera pregunta era, ¿cuánta área representa la superficie exterior del vaso ceremonial? Superficie exterior, no dijo superficie lateral, dice superficie exterior, ¿de acuerdo? Eso sería calculado sumando dos áreas. ¿Cuál? El área lateral, que yo sé la fórmula, y aparte de eso sería el área de la base, porque este es un vaso, o sea, solamente tiene base. Arriba no, arriba es abierto. Si arriba es cerrado ya no es vaso. Entonces tenemos que observar eso, ¿no? Solamente sería el lateral y el área de la base, o sea, el área de un círculo que es la base.
Entonces, esas dos serían la superficie exterior. Profesor, entonces la fórmula, no, la fórmula no. La fórmula era área total. Ese considera base de arriba y base de abajo. Este no tiene base arriba. Entonces, solamente tiene que ser de esta manera. Bien, ahora planteamos los valores. Área lateral. ¿Cuál era la fórmula? Ya recordamos. Área lateral era 2πRH. Aquí lo ponemos, 2πRH. Área de la base, pero la base es un círculo. La base es un círculo. Entonces, si la base es un círculo, el área de un círculo es pi radio al cuadrado. Este es el área de un círculo. Bien, ya tenemos la fórmula. Lo único que tenemos que realizar es la sustitución de la altura y el radio. Altura 12, radio 2,5. Reemplacemos acá 2,5 y el 12. Lo mismo en esta parte. Entonces va a quedar así. 2pi, pero pi es 3,14. Entonces sería 2 por 3,14. El r es 2,5 y el h es 12. Aquí sería pi 3,14 y este es 2,5 al cuadrado. Ahí está la operación y ahora tengo que efectuarlo para sacar la respuesta. Entonces podemos irnos a nuestra calculadora. Pero en este caso, como veo, me está tapando todo, lo arrimamos por acá y efectuamos. A ver, sería en este caso 2 por 3,14, todo eso por 2,5, luego dice por 12. Esa sería la primera parte. Luego hay que sumarle, ahora es 3,14, 3,14 por 2,5 elevado al cuadrado. Ahí está escrita toda la fórmula. Ahora le pongo el igual con fe y me sale la respuesta, pero esa no quiero en decimal. 208,025. Entonces vamos a ver si eso es cierto. 200,8025 centímetros cuadrados porque es superficie exterior. Bien, ya tenemos eso. Entonces ya redactamos la respuesta. El área que ocupa la superficie exterior del vaso es 208,025 centímetros cuadrados. Bien, ya tenemos eso. Ahora pasamos a la siguiente pregunta. La siguiente decía, ¿y cuántos mililitros de líquido podría contener su máxima capacidad? ¿Cuántos mililitros? Significa que ahora quieren volumen. Máxima capacidad, o sea, el volumen de todo esta, en este caso, este pequeño cilindro, ¿no? Que es este vaso que estamos analizando. Entonces ahora vamos a decir, para hallar la capacidad del vaso es necesario calcular el volumen del sólido geométrico, o sea, de este cilindro. Volumen del cilindro, necesito radio y altura, que ya lo tengo. Entonces solo sería aplicación de fórmula. La fórmula dice pi radio al cuadrado h. Aquí está la fórmula. Ya no necesitamos más, así que esto ya que se retire. Entonces vamos a reemplazar valores. El valor de pi es 3,14, el radio es 2,5 al cuadrado y la altura es 12. Ahora hay que efectuar eso y sacamos el resultado y nuevamente decimos calculadora. Entonces movemos nuestra calculadora aquí para poder efectuarlo. Entonces va a salir, a ver, borramos todo esto. Sería 3,14. Lo multiplicamos por 2,5 elevado al cuadrado y luego por el número 12. Efectuamos y nos sale el número, a ver, en decimales 235,5. Entonces el volumen sería 235,5 metros cúbicos. Y con eso redactamos la respuesta. La máxima capacidad del vaso es 235,5 centímetros cúbicos. Ve, aquí nuevamente hemos visto que para resolver un problema de cilindros solo necesitas dos cosas importantísimas. ¿Cuáles son? No olvidarse. El radio y la altura. Y luego simplemente es aplicación de fórmulas que corresponden al volumen, al área lateral, área de la base. Depende de lo que te dan como dato o te estén solicitando en el problema. Pero los datos importantes es radio, altura. Eso es lo que siempre se tiene que conocer para poder sacar cualquier resultado que se desee. Bien, con esto entonces hemos terminado todo lo que es las situaciones de la parte teórica de conocemos al cilindro. Y ahora de aquí viene la actividad todavía para completar y eso lo veremos en el próximo video. Ahí vamos a enseñar cómo se ve en el cilindro en forma tridimensional, cómo se ve las vistas laterales, la vista superior, podemos especificar todo ello y también aprenderemos otras cosas más. Bien, entonces con esto ya pasamos a despedirnos, próximamente la segunda parte muy pronto y siempre diciéndote que visites el canal Matemáticas Tito Fer
suscríbete y marca la campanita de notificaciones y ponle siempre un like. El like es importante para seguir publicando más videos y contenidos importantes, todos sobre matemática, a nivel escolar y también universitario si es que alguien lo requiere. Bien, eso es todo. Nos estamos viendo la próxima oportunidad.